Y en el caso del derecho a la educación, por supuesto que entendemos que hay componentes fundamentales que han sido desarrollados por la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación, de la que tanto Kishore como yo somos herederos del trabajo de Katarina Tomaszewski, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos recuerda que hay por lo menos 4 grandes ámbitos en donde el derecho a la educación se concreta, donde la educación se concreta, que es el tema de la disponibilidad, el tema del acceso, el tema de la calidad educativa, de la aceptabilidad de la educación y el tema de la adaptabilidad, es decir, cómo la educación se adapta a las necesidades de las personas. Y por supuesto que a esto podemos agregar muchos otros componentes que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la progresividad, con la inclusión, con la necesidad de garantizar cobertura, etcétera. En última instancia, lo que mayormente nos interesa es que las oportunidades educativas sean realmente disfrutadas por todas las personas, es decir, que la educación sea realmente inclusiva. Pero la educación no puede ser realmente inclusiva si todo el quehacer estatal no lo es también. Es decir, no podemos aspirar a una escuela inclusiva en el contexto de una comunidad excluyente, o no podemos aspirar a una comunidad inclusiva en el contexto de políticas públicas que rechazan la igualdad de género, que rechazan los derechos de la comunidad LGTB o que rechazan los derechos de las personas con discapacidad. Esto significa entonces que el derecho a la educación y las leyes que lo protegen y que lo desarrollan deberían operar en el marco de políticas públicas generales que también estén claramente sintonizadas con los derechos humanos. De otra manera, no podremos avanzar de manera fehaciente, de manera coordinada en la realización de los derechos humanos en general y del derecho a la educación en especial. Y el otro tema derivado de las observaciones que ha hecho Camila y que ha hecho Kishore es el carácter político que deben tener tanto las políticas públicas como las leyes que desarrollan el derecho a la educación. El derecho a la educación no es neutro, no podría serlo, porque la misión de la educación contemplada como derecho es precisamente abarcar a las personas, poblaciones y pueblos que han sido históricamente discriminados. Y por lo tanto el derecho a la educación debe ser desarrollado a partir de acciones afirmativas que protejan a esas comunidades, que protejan los derechos específicos de esos pueblos. El derecho a la educación supone entonces una lucha de carácter política para romper esas asimetrías y para tratar de nivelar las desventajas históricas a las que los pueblos han sido sometidos. Esto entonces nos lleva a afirmar que cuando decimos que tenemos derecho a la educación, tenemos que entender que no tenemos derecho a cualquier educación, sino a una educación que nos permita desaprender el miedo, desaprender el odio y desaprender la desigualdad que se ha sustentado en los sistemas institucionales de nuestra región. Una educación que no sirva para liberar, siguiendo un poco las palabras de Freire, que no sirva para emancipar, no resuelve los problemas de fondo de desigualdad de nuestros pueblos. Es cierto que la educación es un vehículo para luchar contra la pobreza, pero esto es una verdad relativa, compañeros y compañeras, porque los estudios del IPE
que han realizado en tiempos relativamente recientes en 3 países de la región, que son Costa Rica, Honduras y México, han mostrado que conforme ha aumentado la tasa de escolarización, es decir, las oportunidades educativas de las personas, también se ha profundizado la desigualdad y la inequidad. Y el caso de Costa Rica es posiblemente el ejemplo más, o el caso más paradigmático en mi país. Es decir, un país que en los años 50 se vanagloriaba de las condiciones de igualdad, en este momento es el país más inequitativo de la región, con tasas de escolarización altas, como ustedes saben, ¿verdad? Bueno, y el caso de Chile, por aquí está un colega de Chile también, ¿no? Y bueno, las tasas globales de escolarización han aumentado, sí, por supuesto, hay más gente en las escuelas, hay más gente educada, bueno, pero también nunca antes tanta gente educada había asesinado a tantos otros, ¿verdad? Entonces la pregunta central sigue siendo, ¿para qué queremos educarnos? ¿Educación para qué? Para seguir aumentando el impacto del cambio climático, pues apague y vámonos mejor. Debemos aspirar entonces a una educación que nos permita dignificar la vida en general. Y esa revolución debemos promoverla y debemos procurarla, no solamente ampliando el foco de los derechos humanos en tanto normas positivas, sino también las luchas que se requieren para cambiarlo. Y entonces volvemos nuevamente a los principios que inspiran las normas y a los principios que inspiran las leyes positivas que se adoptan en nuestros pueblos. Las leyes y las políticas públicas tienen la gran oportunidad de marcar esta gran diferencia y de marcar esta diferencia a partir del reconocimiento activo y la defensa de la diversidad, de la igualdad y de la solidaridad que marcan el destino de la humanidad, pero que van más allá de la humanidad. Por eso yo entiendo lo poshumano no como algo que está fuera de nosotros como personas, sino algo que, incluyéndonos a nosotros como personas, protege la dignidad de los entornos que hacen posible la vida. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle las gracias al señor Vernon. Me encantó, me quedo con un desafío, usted no lo pone claro, aunque dijo que no, pero sí lo marcó muy bien. El derecho humano a la educación nos lleva a la autonomía, a tomar decisiones, a participar y a llevar mensajes claves que nos permitan como personas exigir nuestros derechos y sus diferencias para romper asimetrías y hacer cambios en la historia a favor de lo que somos como seres humanos. Bueno, vamos a abrir un espacio para conversar, porque esto era un conversatorio también. Entonces, vamos a abrir un espacio para hacer preguntas a nuestros 3 panelistas y para que ellos nos las solventen en este momento o se queden con la tarea para estos 2 días que vienen. ¿Queda abierto? Bueno, creo que porque somos poquitos y el auditorio tiene muy buena acústica, nos escuchamos, pero si no, ok. Ahí va a pasar el micrófono. Y queda abierto para cualquier duda, comentario. El espacio es de ustedes. Inicia Colombia. Sí, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por las exposiciones sobre la educación que más tenemos en América Latina, en el resto de América. Tenemos grandes deficiencias en la educación, tenemos nuestra educación diferenciada, pero desde aquí, desde esta red tan importante, ¿qué podemos llevar para nuestros países?
que pueden llevar a otros países por las experiencias que ya hay en otros países en cuanto a educación. Gracias. Bien, gracias. Primeramente, saludar a la testera y también a los organizadores que nos han permitido estar en este evento tan importante que es el tercer encuentro de derechos parlamentarios de la primera infancia. Es un tema muy importante, el tema educativo es un tema bastante sensible. Y entiendo que hay suficientes experiencias, por lo menos por los expositores que nos han presentado, me ha llamado la atención. Una, la agenda de todo. Kishore Singh, quien habla un tema muy importante que ha desarrollado bastantes temas sociológicos, tema económico, tema político, que está dentro de lo que es la educación, agenda 20 hasta el 2030. Tenemos una tarea grande, una agenda bastante ambiciosa, con todos los elementos directrices que nos han dado. Creemos que esta es una construcción tiene que ser integral. Y eso también comparto, pero es que es muy importante sobre qué son los derechos humanos. No solamente los derechos humanos, solamente tienen que ser los derechos que nos permiten solamente a una vida plena, tal vez, sino un derecho humano integral. Con esos contenidos, con esos indicadores, el trabajo de estos 2-3 días de jornada que se va a realizar acá tiene que ser un trabajo productivo. Creemos que vamos a saber aportar con las experiencias que cada uno de nosotros hemos venido de diferentes países donde nos tocó sobre todo tener esas experiencias de vivencia en nuestra práctica laboral, en nuestra práctica de convivencia cotidiana. Esto nos va a permitir seguir construyendo mucho más este programa que estamos teniendo en la agenda 2030. Gracias. Bien, primero agradecer y felicitar a los y las expositores. Hay una preocupación en América Latina que es justamente la emergencia de los grupos conservadores y de alguna manera la apropiación de los discursos de derechos humanos en la región, denominándose grupos pro familia, pro vida, como si nosotros no creyéramos en la familia, como si nosotros no creyéramos en la vida. Pero estos movimientos, con estos discursos, desinforman a la población y obviamente generan este miedo y si quieren, discursos que ingresan con discursos del odio, del miedo, hacia discursos progresistas que nosotros planteamos, especialmente cuando nos referimos al derecho a la diversidad sexual, a la diversidad de género, al tema de una educación emancipadora, la libertad de tomar decisiones, etc. Entonces, ¿cómo desde las experiencias, ¿no? Porque ya hicimos muchos ejercicios, creo, en América Latina, hasta el planteamiento de una educación laica que muchos de nuestros países en América Latina tienen constitucionalmente instituido la educación laica, pero aún la fe, las religiones están tomando cuenta de nuestras políticas de Estado. ¿Cómo hacer frente a estas situaciones y garantizar una verdadera educación laica que no haga que los pensamientos y las doctrinas religiosas pues intervengan en ese derecho humano de la diversidad?
quisiera que pudieran comentar un poco sobre la dicotomía de el afán reformista en muchas legislaciones de la región y ese reformismo como botín político que con el discurso educativo bloquea o redirecciona de manera negativa para la ciudadanía el tema educativo y la necesidad de una reforma integral, en el sentido que decían de que no solo basta ver la razón económica, sino dada las distintas crisis que vivimos, hay autores que hablan de una reforma del pensamiento, una reforma del espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, la dicotomía entre una reforma integral necesaria para la sociedad latinoamericana y del Caribe y el afán reformista como botín político en las prácticas de las personas que están en el poder. Muy buenas noches, felicitarnos a todos, ¿verdad? Y a todas por este momento que estamos aquí reflexionando de algo tan importante. A mí me llama la atención el hecho que digamos cuál es el fin de la educación. ¿Una educación para qué? La propuesta, podríamos decir psicológica, social, es volver a la comunidad. Volver al sentido comunitario, así como nos lo dicen nuestros pueblos originarios. Quizá la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que volvamos a ese sentido comunitario, devolviendo la dignidad o trabajando por la dignidad? Y es más, ahora que hablamos con las tecnologías y todo eso, estamos hablando de las nuevas carreras. Y el que va a manejar el robot, el que va a estar detrás de toda esta nuevas de la inteligencia artificial, ¿qué características tiene que tener para poder hacerle frente a esta realidad que existe? Y cerramos con esta pregunta. Perdón. Buenas noches. Quiero hacer un comentario breve sobre el tema de la Constitución de Guatemala. Es cierto, es una Constitución que garantiza derechos, es un avance notable respecto de las constituciones que se hicieron antes, por lo menos 3. Sin embargo, hay contradicciones que son fundamentales en ese mismo texto, que tienen que ver con la naturaleza del proceso que le dio origen. En una acción del alto mando del ejército para promover una apertura política limitada que le permitiera salir del aislamiento grave en el que se encontraba a principios de los años 80. Y esa misma Constitución que tiene esos avances en el enfoque de derechos, pretende garantizar el régimen contrainsurgente. Primero, se da la apertura en medio de masacres generalizadas en contra de población civil, la tierra arrasada, como vulgarmente se le conoció, que arrasó 440 aldeas, desaparecieron, y después que crea un apartado específico dentro de la Constitución para el Ejército de Guatemala, afuera del organismo ejecutivo, en donde buscan consolidar su intento de tutelar la democracia a través de construir una fuerza y una capacidad especial en la cual incluso le indican al presidente de la República
la forma y de dónde debe nombrar al ministro de la Defensa. Entonces, sí, de acuerdo, es un avance importantísimo, pero tiene contradicciones graves. Buenas noches, gracias a las instituciones que han hecho posible, ¿verdad?, la organización de este espacio. Y bueno, hablando en el marco de los retos que se tiene para el acceso a la educación, en Latinoamérica tenemos una gran problemática que es el tema de la violencia social, que viene a ser un gran reto para el acceso a la educación. Y considero de que también debería de ser tomado en cuenta porque muchos jóvenes, muchas personas o familias de repente migran debido a que no tienen estas oportunidades educativas que al final se convierten en oportunidades de desarrollo, en oportunidades de bienestar y se ven obligadas tanto a desplazarse como a migrar. Entonces creo yo que desde la educación viene siendo uno de los sería fundamentos para que se eviten, digamos, estas problemáticas. Gracias. Bueno, gracias, realmente ha sido un gusto poderles escuchar y cada una de las ponencias. Tal vez, Berna, si nos pudieras dar algunas pistas adicionales a cómo la educación pudiera ayudarnos en estos momentos también que enfrentamos todos estos desafíos del cambio climático. Creo que la SAME de este año también nos dio algunos elementos, pero valdría la pena recordarlo. Para quienes somos de acá, este es el tiempo, o era el tiempo de nuestro pequeño otoño en El Salvador, si recuerdan, el tiempo de los vientos, de las hojas que caen de los árboles, y hoy estamos viviendo pues una alerta naranja en la zona costera y volcánica y una alerta amarilla a nivel nacional, lo que ha llevado a suspensión de clases. Entonces ya el cambio climático no es una cosa que venía, sino que tenemos en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la educación a enfrentar estos desafíos? Gracias. Me mandan al matadero de primero. Bueno, no, las observaciones, preguntas son absolutamente pertinentes y yo comparto las preguntas. Es decir, yo creo que en general deberíamos tratar de avanzar de un marco patriarcal en donde las personas son vistas como desiguales a una cultura de derechos humanos, en donde las personas son vistas como iguales en dignidad y derecho. Y por eso sigo insistiendo en que esta visión de derechos humanos debería convertirse en un estilo de vida, en un modo de vida. Y la visión de derechos humanos no solamente significa transitar por esos principios establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, sino desarrollar la capacidad para criticarlos y mejorarlos y profundizarlos. Entonces, si no avanzamos en esa construcción, va a ser muy difícil la tarea. Y digo esto un poco a la pregunta sobre cambio climático. Hay una gran injusticia que se comete con la educación, y es esperar que la educación resuelva los problemas que los políticos no quieren resolver, o que la economía no alcanza a resolver, o que la organización social no puede resolver. Entonces, la escuela no puede resolver el cambio climático. O sea, no está llamada específicamente a eso, ni tiene los recursos para hacerlo. Entonces, si continuamos esperando que la escuela resuelva esas cosas, vamos a tener que esperar sentados y sentadas, ¿verdad? Pero lo más grave es que se siga culpabilizando a los docentes de no resolverlo, quienes además tienen que vivir con salarios de hambre, ¿verdad?, en muchísimos de nuestros países. Entonces, obviamente la escuela tiene que contribuir a ese fin, pero no se puede pretender que una estructura estatal compleja
resuelva los problemas estructurales en uno de sus componentes, que son los sistemas educativos, porque eso es imposible. Pero además porque el sistema educativo está sometido a condiciones de desigualdad e inequidad históricas, por razones estructurales. Recuerden ustedes que los sistemas educativos son relativamente recientes y se constituyeron para disciplinar, ¿no? Para disciplinar la mano de obra que se necesitaba para un mercado emergente y para un sistema industrial emergente. Entonces yo sigo pensando que las reformas educativas estarán condenadas al fracaso, porque la gran reforma educativa realmente necesaria no se ha hecho, que es eliminar un modelo de escuela que no sirve. Es el cambio deseable, el cambio ideal sería pensar en una forma de educación diferente de la que hemos estado históricamente sometidos. Bueno, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, evidentemente, ¿verdad? No podemos decir, cerremos las escuelas e inventemos otra cosa. Pero es un proceso que tenemos que pensar, porque ese modelo escolar no sirve, por ejemplo, para resolver las necesidades de las poblaciones migrantes, o por estos grupos en México, que los jornaleros, ¿no? Que son familias enteras que se desplazan de sur a norte siguiendo la época de las cosechas, ¿verdad? Bueno, ese es un modo de vida, son 3 millones de familias, 3 millones de familias. Y la escuela ubicada en un contexto comunitario no sirve para resolver eso. Bueno, este es un ejemplo, digamos, un poco banal, pero que ilustra de alguna manera cómo las reformas educativas estarán condenadas al fracaso si no se cuestionan los axiomas, porque si no se cuestionan los axiomas, seguiremos yéndonos sobre las ramas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos llevamos a nuestros países? Yo creo que la necesidad del contraste, la necesidad de la reflexión y la necesidad del aprendizaje como un factor que potencia el cambio, y contrastar lo que vemos aquí y lo que tenemos en casa, yo creo que es, digamos, un aliciente idóneo para poder avanzar hacia esa dirección en la que tenemos que convivir con los grupos conservadores, David. El otro día escuché a un tipo ultraconservador que, dando su discurso reaccionario, tenía como canción de fondo "No nos moverán". ¿Recuerdan esa canción de los años 70? No nos moverán. O sea, se apropiaron totalmente de ese discurso, bueno, entre comillas, revolucionario, y lo adecuaron a sus intereses. Por eso insisto que se trata de una lucha de carácter político que tenemos que encaminar, ¿no? Y una lucha de carácter político cuyo contenido debe estar inspirado en los derechos humanos. Es decir, no estamos hablando de lucha de clases. Yo no sé si estamos hablando, yo creo que no. Estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de justicia, estamos hablando de solidaridad, y yo creo que estos conceptos resuenan en el corazón de todas las personas. Entonces, bueno, hay que direccionar políticamente esa lucha con base en esos principios, creo yo. Sé que no te estoy diciendo nada, pero bueno, gracias. It's your turn. Should I say? You can go ahead. No, there is not much. I wanted to thank you for very valuable comments. I think they were all very pertinent. They show the spirit that you want to do something in the country on the ground level, in your context, and what should be the possibilities in face of various specific problems, issues that we confront. And a number of these issues have been raised. All of them are, I think, important. But I would only very broadly say I
would not like to much say on very specific country or regional approaches because this is for other experts. But globally speaking, in a very general manner, I think the questions of what we can take away from this meeting or discussion will continue tomorrow and day after, and what kind of education, the robotics and many other concerns were expressed, even non-religious education, which are very important. They all sum up, I think, around one or two key questions we raised, but we need to reflect again. If we say today, okay, we take home some key messages. One, that expand good quality public education and stop privatization when it is business. It's a very big message that we are taking home. Now, what is the context? Why this is so? Today we are having lot of debate, lot of people are saying that we are becoming more and more consumer society. And that is true. Human beings are used to be consumers. For example, you look into items that you buy, you have to throw away your phone every second year, your coffee machine, your this or that, because the companies must keep producing for themselves. So the end is the corporate culture, the enterprises matter, human beings don't matter. We are all consumers. I feel very bad. Today you watch students, young people, youth, any country. Always there are t-shirts with some advertisements. Every human being is a means for advertising for something, whatever message it is. This is totally wrong. And to stop this is to come back to what was raised, the question, what kind of education and the robotics, for example, and the family questions, conservative society. Why conservative society? Because people are, how is it imaginable that a child in the school will try to kill a teacher, to be violent against parents, to be totally uninterested in anything human other than material, crime? Why all these problems are there? Just because we are losing any human base of life, losing values, and therefore there is a reaction to come back to family, to community, to say what we should do. It may not be good always, but reaction is there. For example, you know that African Union, whole of African country adopted resolution that we need what they call Renaissance African Renaissance. It means we had respect for our parents, we have respect for the community, child has respect for parents. This is not so, and we have to restore this. Same thing in some countries here. Now, question is, therefore, to go back to key objectives of education in face of this outright corporate culture, and to say we stop when it is only for the purpose of enterprise. For example, I give you very small examples. If you analyze for a number of years how companies and now government officials also, because they follow companies,